Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya.
los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. En el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y hoy el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el apóstol Pablo hablaba de que se le tolerase. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo. Y ahí está la unión de Cristo con la iglesia. Era lo que el apóstol Pablo transmitía a la iglesia de Corintios, y lo hacía con ese celo. El celo que cuando Jesús entró al templo, dice: tu celo me consume, y haciendo un látigo de cuerdas, sacó a los cambistas y a todos los que hacían negocios allí en el templo. Y ese es el celo que tenía el apóstol Pablo, de que la iglesia tuviese un solo esposo como una virgen pura, que esto simboliza también la unión del nacimiento de Cristo. Cuando María y José, él la vio encinta, él quiso irse porque era justo, no quería infamarla o difamarla, y como era justo, pensó, arregló sus enseres para irse, pero se le apareció el ángel y le dijo que lo de María era obra del Espíritu Santo. Y esto mismo habla de, así, en ese casamiento de José y María, en donde todavía él no la había tocado como mujer, allí se produce la obra milagrosa, gloriosa del Espíritu Santo para concebir a ese hijo. Y allí entonces esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo, en ese celo, porque os celo con celo de Dios. Dice: pues os he desposado con un solo esposo. Dice: para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así como la iglesia es para Cristo, así María lo fue para José, en donde vino Cristo, el Señor, el ungido, el elegido, el Mesías, Jesús, el Cristo, Jesucristo, Jesús el ungido, el elegido,
el que Dios señaló. Y esto es tan maravilloso. Pablo el apóstol, el padre ministerial de la iglesia de Corintios, estaba transmitiendo todo esto de Cristo a la iglesia, como el esposo, como el único esposo, desposado, el que pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ahí dice, pero temo que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva, y ahí está, advirtiéndoles de Satanás, que si engañó a Eva, a aquella mujer que Dios formó de la costilla del hombre, si aquella con astucia, ¿no es cierto? Y esto es lo que Satanás trata de desvirtuar, de extraviar a las personas, porque Satanás sabe nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fallas. Y entonces dice que el apóstol Pablo, como padre, temía, tengo temor, pero temo que como la serpiente con su astucia, este es Satanás, padre de engaño, padre de mentiras, engañó, dice a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, eran sinceros en la fidelidad a Cristo, pero tenía temor el apóstol, el padre ministerial, que así como la serpiente con su astucia había engañado a Eva, quiere decir que Satanás va siempre a tratar de engañarnos como engañó a Eva, y con astucia, con esa de usar la palabra como si fuese verdad, usa la palabra mintiendo como si fuese verdad, y esto es el engaño, esto es la astucia con que Satanás engañó a Eva, y Eva persuadió a Adán, y allí cayeron de la gracia. Por eso lo que temía el apóstol y advertía a la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa de Jesús, la desposada con el Señor. Cuando en el libro de San Juan dice que cuando los discípulos de Juan le preguntaron ¿por qué nosotros ayunamos y ellos, tus discípulos, no ayunan? Dijo, mientras esté el esposo con ellos, no ayunan, pero vendrá el tiempo que el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Entonces el esposo de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza, Él es el esposo de la iglesia, de la esposa. Y ahí dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y nosotros estamos siempre propensos por estar en este cuerpo, en esta carne, que es la naturaleza caída de Eva y de aquellos primeros creados, Adán y Eva, como la naturaleza pecaminosa, caída, corrupta. Así Satanás engañó a Eva y allí persuadió a Adán, y dice, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Que el Señor nos dé la gracia, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, estar en su presencia,
Mientras estuvieron en su presencia, ellos eran puros, santos, justos. Pero cuando salieron de su presencia, Satanás engañó a Eva, y allí entonces se escondieron, ya no estuvieron en su presencia. Y nosotros, cuando vamos al sacrificio, allí en el altar, en su presencia, y esta mañana en la adoración recibí tanto la presencia de Dios. La presencia del Señor es la que hace que nuestros sentidos sean ejercitados. La presencia de Dios ilumina, alumbra, saca toda oscuridad, toda tiniebla, todo engaño, toda mentira de nuestra mente, de nuestro corazón. Y nuestra carne, la tendencia es buscar el pecado, la fantasía, los pensamientos. Si los pensamientos son extraviados, nuestras palabras van a estar equivocadas y nuestras acciones van a ser corruptas, acciones en la cual Eva fue engañada y de esa manera también engañó a su compañero, o por su engaño persuadió a su compañero, y los dos cayeron de la gracia. Por eso hay que tener cuidado, y esto era el temor que tenía el apóstol Pablo como padre ministerial. Él los guardaba con el celo de Dios, y esto era para ellos tal vez un extremo cuidado, y dice, permítanme esta locura, que los celaba con celo de Dios, y la idea era presentarla como una virgen pura a Cristo, a ese esposo. O es desposado con un solo esposo, Cristo es nuestro esposo. Y si nosotros andamos como Él anduvo, y tenemos la mente de Cristo, y caminamos en sus pisadas, y sabemos que Él es el camino, entonces no nos vamos a extraviar, no nos vamos a dejar que el enemigo nos engañe, porque esta carne busca todo lo que es el pecado, pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser buscan a Dios, y que Dios tenga misericordia para que nos fortalezca espiritualmente, y en el altar del sacrificio pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces esa es la manera de estar crucificado juntamente con Cristo. Esa es la manera de ir al sacrificio cada mañana, para que seamos aniquilados y reemplazados, redimidos por la sangre de Jesús. Es la única manera de mantenernos allí, de que Él nos guarde sin caída, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída, claro, siempre y cuando no estemos en soberbia, no estemos en altivez. Nimrod fue aquel que después del diluvio quiso edificar una gran torre, una gran ciudad, y tener un gran nombre. Eso es la soberbia del hombre. Esa es la soberbia, es la altivez, es la arrogancia. Esas son las cosas que por ahí Eva tuvo, estas cosas, esa altivez, esa arrogancia, pensar que ella normalmente podía hablar con Satanás, siendo de que ella tenía a una autoridad sobre ella, que era a Adán. En cuanto a eso, ella no cumplió el rol, no se sujetó a esa autoridad, y por lo tanto fue engañada con la astucia. Entonces, cuando nosotros no nos humillamos para que Cristo nos aniquile y nos reemplace, nosotros estamos presentando esa soberbia de Nimrod, que quiere erigir una torre para escapar de las aguas del diluvio, y para soberbiamente hacer una gran ciudad y un gran nombre. Eso es soberbia, eso es arrogancia, eso es altivez, eso es vanagloria, que está en nuestra carne, en nuestra vida, en el hombre, en la naturaleza humana. Entonces, qué importante que es edificar un altar, porque
después de Nimrod vino a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un altar. Edificó un altar. Si nosotros nos humillamos, nosotros vamos a ser exaltados, pero si nos exaltamos, vamos a ser humillados. Y qué importante es que nosotros estemos humillándonos delante de Dios siempre, con mucha humildad, para que Cristo viva en nosotros. Este era el temor que tenía el apóstol Pablo por la iglesia, porque si el enemigo, la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, ¿no es cierto? Esto era el temor que tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Corintios. Dice, fue engañó, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, el enemigo tratará, aunque seamos sinceros en la fidelidad a Cristo, seamos fieles a Cristo, pero Satanás tratará siempre, por medio de nuestra carne. El enemigo más grande que tenemos en nuestra vida es nuestra propia carne, donde allí quiere morar el pecado, ¿no es cierto?, el mundo y Satanás, el pecado y el mundo. Eso es el enemigo que nosotros tenemos en nuestra carne, porque nuestra carne es débil y nuestra carne piensa en todas las cosas del pecado, de la ofensa a Dios. Con la carne no se puede agradar a Dios. Entonces, si nosotros no decidimos hacer morir las obras de la carne, si nosotros no decidimos con el Espíritu hacer morir las obras de la carne, moriremos. Por eso el apóstol estaba muy alerta, porque tenía un celo santo. Tu celo me consume, de cuidar a la iglesia, de guardar a la iglesia, de proteger a la iglesia, de advertir a la iglesia, de siempre estar atentos. Y muchas veces, cuando uno les advierte del pecado, les advierte de la obra de Satanás en nuestra carne, para engañarnos, para hacernos caer de la gracia, para hacernos caer en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, corrupta. Cuando advertimos, los que se ven aludidos dicen, bueno, usted me está juzgando, yo no he pecado, yo no he pensado en pecar, pero eso era lo que hablaba él como si fuera una locura, porque toleradme un poco, porque era el celo que consumía para poner esta advertencia, aun cuando ellos no habían caído, no habían pecado. Pero sí, él ponía la advertencia. Un padre, ese es un padre, ten cuidado, cuando el hijo va a salir, ten cuidado con el alcohol, ten cuidado. No lo ha hecho todavía, pero el padre sabe que posiblemente lo vaya a hacer, entonces lo advierte, y esto era lo que decía, y por el celo le traía esa advertencia, porque muchas veces cuando se dan por aludido, cuando uno les advierte, diciendo, yo no hice nada, yo no cometí nada, ¿por qué me juzga? Pero no es que uno lo juzgue, sino que en el celo de Dios queremos guardarlos como una virgen pura para su esposo, queremos guardarlos, cuidarlos, protegerlos, decirles que estén atentos, que pueden de alguna manera, extraviar sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces eran sinceros, estaban fieles, pero les advertía como padre que ve más allá, y que muchas veces los hijos, la iglesia, se relaja. Y yo ayer decía que nosotros cuando estamos amando al Señor, adorándole, porque esa es la meta, el objetivo, que seamos adoradores. Cuando somos adoradores al Padre, porque tales adoradores busca el Padre,
Entonces esa es la liberación nuestra de la carne, esa es la victoria nuestra sobre la carne, esa es la victoria nuestra sobre Satanás, esa es la victoria nuestra sobre el engaño, sobre la mentira. Esa es la adoración, es lo que vence a Satanás. La adoración es lo que destruye la obra de Satanás. La adoración es lo que quita de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestra mente, de nuestro espíritu, el engaño, para no ser extraviados, porque si Satanás engañó a Eva, ¿no? Así dice, de alguna manera, o sea que hay muchas maneras que el enemigo va a tratar de poner en la carne, ¿no es cierto?, en nuestra carne, el pecado, poner en nuestra carne el mundo, poner en nuestra carne a Satanás. Satanás hace una reunión en nuestra carne, hace una reunión con el mundo y el pecado. Entonces tenemos que estar cuidando, y en la advertencia no nos tiene que a nosotros poner mal o decir, si yo no hice nada. No, porque nuestra carne es propensa, porque nuestra carne es pecaminosa, porque nuestra naturaleza es caída. Entonces la advertencia, y hoy el Señor nos está advirtiendo a nosotros con esta misma palabra. Podría decir, si estamos en la presencia de Dios, Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, ¿cómo iban a ser engañados? Si ellos hablaban cara a cara con Dios, ¿cómo podían ser engañados? Sin embargo, Satanás se ingenió para no ir a la autoridad que era Adán, sino para ir a la mujer, al rol débil, al vaso más frágil, y usó la carne para darle codicia a los ojos y del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, para ser como Dios, para entender todo y para independizarse de Dios. Entonces la engañó con esa astucia. Entonces eso es lo que trata Satanás, de engañarnos. Usted puede ser el pastor de la iglesia, el apóstol de la iglesia, usted puede ser el profeta de la iglesia, el evangelista, el pastor, el maestro, pero Satanás dice que va a tratar de golpear la cabeza, porque si golpea la cabeza, si golpea al pastor, dice, las ovejas serán dispersas. Entonces hoy está advirtiendo Dios a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, porque si puede golpear a un hombre de Dios, va a dispersar a las ovejas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es rendirnos en la adoración, es rendirnos en el altar, es consagrar nuestra vida y llevarla a ser crucificada juntamente con Cristo, para que juntamente con Él también seamos resucitados en nueva vida. Este nuevo amanecer, este comienzo del día, que sea allí en el sacrificio del altar. Eso es el sacerdocio, eso es lo que va a mantenerte sin caída, porque Dios es poderoso para guardarte sin caída, dice en el libro de Judas en los últimos versículos. Entonces ahí está la clave. Allí cuando Moisés subió al monte a adorar, la adoración estaba de un lado y el sacerdocio del otro lado, teniéndole los brazos. Cuando un hombre de Dios tiene los brazos levantados, porque hay un sacerdocio en su vida y porque hay una adoración en su vida, entonces dice que el que batalla abajo, Josué y el ejército, prevalecían contra Amalek, contra la carne, prevalecían. Y todo esto es lo que está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, la figura de Jesús en la victoria de la cruz, la figura del Señor en la victoria de ser resucitado de entre los muertos al tercer día, la victoria del Padre que levantó a su Hijo, cumplió toda la voluntad, porque cuando en la cruz entregó su espíritu dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Cuando dijo consumado es, dijo, la deuda está pagada, he pagado toda la deuda. Así, consumado es, quiere decir, la deuda está pagada, saldada.
y así nos dio victoria a nosotros, porque por el don del Espíritu Santo, por el don de la fe, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos creer en esa victoria, y esa es la gracia que nos justifica ante el Padre. Por eso es algo maravilloso, glorioso, poderoso, lo que el Señor nos está advirtiendo hoy. Tal vez tú eres el hombre de Dios, pero en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en tu carne, hay fantasías, hay deseos, hay cosas que son de la carne, lascivia, lujuria, pecado. Pero si no consagras tu vida al sacrificio de un sacerdocio en adoración, no vas a poder vencer esa mente carnal en donde día a día, si dejas ese pensamiento, si no lo derribas, si no, como decía el apóstol Pablo, para la destrucción de fortalezas, nuestras armas no son carnales sino poderosas en el Señor para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de la palabra de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los bendigo, amados, porque el Espíritu Santo hoy está hablando a la iglesia. El Espíritu Santo hoy advierte a sus hombres, a sus mujeres de Dios, a los que están en eminencia, a los que guardan allí a la iglesia, a los que cuidan con el corazón, con su espíritu a la iglesia. Porque el apóstol Pablo estaba cuidando a la iglesia, a aquellas que estaban allí ministrando, pero también a esta iglesia, la Sion celestial, la iglesia de todos los tiempos, a través de una palabra profética, poderosa, gloriosa. Y la advertencia es tan fuerte, tan importante, tan especial, porque es para no caer, es para que no de alguna manera sean extraviados, dice, sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso los bendigo, sean benditos, la iglesia toda, la asamblea de los santos sea bendita en el nombre poderoso del Señor Jesús. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de todos los
los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba 3960 esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990 entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Sí, en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 3, ayer, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y hoy el versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y aquí viene cuando el apóstol Pablo, el padre ministerial de la iglesia, les advertía. Ayer dijimos que la advertencia era temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, entonces el temor era que no reconocieran, no valoraran, no entendieran el diseño de paternidad, el diseño de Dios. Porque muchas veces las congregaciones se dejan llevar, hay un profeta y le dan lugar, y a veces parece que como lo que conocieran necesitaran una novedad
para justamente sentirse como que están creciendo, o que son edificados y no reconocen la paternidad. Le estaba diciendo que si ellos habían aceptado a ese Cristo, a ese Espíritu, a ese Evangelio, ese era el verdadero, no era menor o inferior que otros, aunque otros predicaran también la verdad, pero ellos eran los padres ministeriales, Pablo en especial, el apóstol, que quiere decir pequeño, Pablo quiere decir pequeño, y era el padre ministerial de ellos. Y la advertencia era esta, que no se dejaran engañar, que de alguna manera os extraviaran de lo que es la sincera fidelidad a Cristo, de que de alguna manera, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y de alguna otra manera quisiera Satanás engañar, ¿no es cierto?, a los creyentes, porque el creyente que no tiene el discernimiento o el entendimiento de quién es el Padre ministerial o la voluntad de Dios al cual le ha puesto Dios a un hombre que les constituyó en iglesia, que les formó en el discipulado, que los ministró en toda la palabra y el consejo santo de Dios, en el cual lo hizo con una entrega de corazón. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, ahí está, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, por más que viniera otro apóstol, que viniera otro que se diga Padre, los advertía de que era un engaño de Satanás, porque la voluntad de Dios era que ese hombre que había fundado la iglesia, que había permanecido 1 año y medio con ellos enseñándoles, que había reunido al grupo de iglesia, como que fuera posible tomar a otro como líder, como ministro, como lo que sea. Y esto era un engaño de Satanás, con la astucia de la serpiente, como engañó a Eva. Esto es lo que temía, que de alguna otra manera. Entonces el apóstol estaba advirtiendo, dice, cuando allí está diciendo con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que ahí, qué tremendo, porque Satanás es un mentiroso, un engañador, padre de mentiras y padre de engaños. Y cuando habla mentira, habla de lo suyo, y es homicida desde el principio. Lo que quiere es la muerte, no la vida. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ahí dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que era como que estaban predispuestos como a recibir otro, igual que si fuera el apóstol Pablo o los discípulos del apóstol Pablo. Y no, eso no era correcto, eso era un engaño, eso era una manera de mentirles
era una manera de sacarlos del propósito, sacarlos de la plena voluntad de Dios. ¿Saben lo que dicen algunas personas? No, dice, si Dios está en toda parte, y también es otro ungido, y esas cosas no son así, porque es como que un hijo nace en una casa, y como el otro también es matrimonio, y como el otro también es familia, bueno, me voy a vivir a otra casa. No, Dios ha puesto su voluntad y ha nacido en esa madre, con ese padre, y en el orden natural es un paralelo del orden espiritual, y esta es la manera de la cual tenemos que tener cuidado. Si Dios nos ha puesto a alguien como un padre ministerial, ese es el padre ministerial, esa es la voluntad de Dios, ese es lo correcto, el propósito correcto, verdadero, genuino, real. Esto pasa en muchas congregaciones cuando no conocen el diseño de Dios, cuando no entienden las cosas. El apóstol Pablo, claro, le dijo en el primer versículo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Mire, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y esto era, así como es un solo esposo es Cristo, así también hay una voluntad para el lugar y el tiempo donde Dios hace la obra. Si uno nació en una congregación, bueno, únicamente que no tengan el diseño, que estén fuera de la voluntad de Dios, van al diseño correcto, que es la paternidad de fe, que es el diseño restaurado. Paternidad de fe es un diseño restaurado para este tiempo, que lo vemos en las cartas que el apóstol Pablo escribe, previniéndoles, ¿no es cierto? Y haciendo advertencia. Prevenir y advertir era el escrito de este capítulo. Prevenir y advertir, porque esto iban a causar mucho dolor. Habría gente que predicaba como que si fuese que estuviera en el diseño correcto, y justamente son personas que van no a ganar las almas, sino muchas veces a buscar un grupo, una congregación, y tal vez ellos le esperaban más visitas, y esto era lo que hacía peligrar que de alguna manera fueran extraviados sus sentidos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, de que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, ahí está, siempre va a usar, tiene una astucia, engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, así que ahí la advertencia era como que lo recibían. Habría venido alguien a predicar y lo recibían cual si fuera igual de que fuera el apóstol Pablo. Y no, el apóstol Pablo decía, ustedes tienen un padre, ustedes tienen una casa, tienen a un padre, ustedes tienen a uno que les ha predicado toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios, todo el evangelio. No le hemos escondido nada, le hemos predicado a Jesús, recibieron el Espíritu Santo, han aceptado este evangelio, bueno, es lo que debemos continuar, perseverar, hacer que nuestro obrar sea siempre sobre la paternidad. Es un diseño
que como un padre hasta el fin de los días, aún después de la muerte, si medimos por la genética, tiene la misma genética, aún después de muerto, en sus células, con el mismo apellido. Bueno, eso es lo que quiere el Señor, que estemos ubicados en su plena voluntad de Dios, que no nos salgamos de la voluntad de Dios, que no desconozcamos el diseño. El diseño es un diseño maravilloso, y usted dirá, yo estoy firme en ese diseño. Sí, pero mire, yo he conocido que cuando no se está firme en el diseño, no se tiene la comunión de vida, no se desarrolla y no entiende. Hay cosas que no las va a entender si no está en la comunión y si no tiene claro el diseño de Dios, porque cuando tiene alguna corrección es el momento de cuando ahí uno se da cuenta que no tenía ni firme el diseño, que no tenía firme el altar, que no tenía el conocimiento de lo que es el sacerdocio, que es servir a Dios, ministrarle a Dios en adoración. Cuando uno ministra a Dios en adoración, cuando uno somete a la carne, dice que Pedro el apóstol, él no tenía claro el sacerdocio, porque dice la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Pero 3 veces oró en plena crisis de tomar la copa de todos los pecados de la humanidad. Cristo oró, gruesas gotas de sangre caían a tierra, como de sangre pesada, y vino, y a 30 metros, y vino, y ellos estaban, dice, sus ojos estaban velados de sueño, y fue otra vez a orar, y volvió, y no habían podido estar en la oración del altar, morir al yo. Estaban todavía con su humanidad, con su carne. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Le negó 3 veces, como se lo había dicho, porque no era un hombre que estuviera despierto en el altar, que estuviera atento, que venciera la carne. No era un hombre, todavía la carne, la humanidad lo hacía dormir. El altar de él era dormir, el altar de él era bostezar y dormir. Entonces, claro, lo negó. Claro, cuando lo negó, salió afuera y lloró amargamente, porque ya lo había negado. Cuando había dicho que él estaba dispuesto no solo a defenderlo, sino a darle la vida. Entonces, cuando le aparece Jesús a Simón, le dice, ¿me amas más que estos? Porque dijo, aunque estos no hagan esto, yo voy a dar la vida. Y entonces, más que estos, y ahí lloró amargamente porque le negó, porque estaba en su altar, en ese altar de un sacerdocio con sueño, de un sacerdocio que no era sacerdocio, que la vez que iba no hablaba. Si usted va a una panadería a comprar pan y se lo dice con la mente nomás, usted va y ahí en el mostrador usted no habla nada, usted lo pide con la mente. ¿Por qué? Porque decimos que en el altar usted debe orar, hablar con Dios, usted debe cantar, usted debe adorar, usted debe entrar en lágrimas, usted debe pedir, clamar por la presencia de Dios. Entonces eso es un altar de vida. Es un altar donde usted va a morir a su yo. Es un altar donde usted va a consagrarse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es un sacerdocio. Pedro el apóstol, cuando negó a Jesús, no tenía sacerdocio. Le faltaba el sacerdocio. Después se consagró. Lloró amargamente y vio que toda la advertencia que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, al no tener sacerdocio, lo negó. Uno que estaba a la par de él, uno que dijo que iba a dar la vida por él. Y no, lo negó ante 3 personas. La última, una servidora allí del templo, que le dijo, tú no eres uno de los que andas con Jesús, vistes igual, hablas igual.
No lo conozco. Mire, 3 veces lo negó. Es muy fácil que un discípulo cercano, aún un pastor, aún un apóstol, era un apóstol, los había nombrado sus apóstoles, negó a Jesús. Entonces, alguien que aunque sea apóstol, aunque sea profeta, evangelista, pastor o maestro, pero no tiene un altar consagrado, no tiene un sacerdocio, si se levanta algún día, se levanta a bostezar y a dormir y a no hablar. Dice, estuve orando. No estuve orando, yo no escuché nada. La oración de Jesús se escuchaba de 30 a 40 metros, clamor, ruego, súplica, lágrima, al que le podía librar de la muerte. Esa era la vida de Jesús. Entonces, cuando hay un altar que no tiene clamor, ruego, súplicas, lágrimas, cántico, alabanza, adoración, entonces no es un altar. Dormí ya. La tercera vez volvió Jesús y estaban dormidos. Dijo, dormí ya, la hora ha llegado. Entonces era estar en sueño, estar bostezando, estar allí sin orar, sin hablar, sin clamar, sin rogar, no es oración. Vaya usted a un negocio y hable con la mente y pida algo con la mente a ver si se lo dan. No se lo dan. Hablar con Dios es orar, clamar, suplicar, rogar. Todas estas cosas son el ministerio completo de un hombre adorador, de un adorador, de uno que tiene sacerdocio, de uno que es un adorador. Fueron las 2 cosas más importantes de la vida de Moisés. Cuando Moisés tenía el apoyo de levantar sus brazos, lo hacía el sumo sacerdote Aarón, que estaba de un lado, y del otro lado estaba Ur, de la tribu de Judá, un adorador. Entonces la adoración y el sacerdocio es los que levantan los brazos a un hombre de Dios, a un apóstol. Y hoy estoy advirtiendo con el temor de Dios de que sus sentidos de alguna manera no sean extraviados para apartarse de la sincera fidelidad a Cristo. Aunque sea un apóstol, aunque sea un profeta, aunque sea un evangelista, aunque tenga un cargo de pastor, de maestro, es el tiempo de volverse a Dios, es el tiempo de consagrarse, es el tiempo de no tener la amargura y el dolor y la tristeza de negar a Jesús. Es hoy el llamado de la advertencia a conocer los diseños claros de la palabra de Dios, la Biblia, que nos enseña en una revelación clara, en donde en este tiempo el Señor ha hablado de tantas maneras, en los congresos, en los simposios, en las redes sociales a través del diseño restaurado. Es algo maravilloso. Cada día podemos ver el río de Dios que corre para enseñar lo que es autoridad, lo que es paternidad, lo que es un diseño restaurado, porque no es una organización. La organización la hizo Nimrod, que fue hijo de Cush, hijo de Cam, hijo de Noé, que no agradaron a Dios y se levantó en arrogancia, en soberbia, en altivez, porque la carne, lo que tiende la carne es la altivez, la arrogancia, la vanagloria, el querer ser ellos. Pero cuando uno es llamado de Dios para ser un llamado y escogido, lo que construye no es una gran torre, que es Babel, confusión, no es una gran ciudad, no es un gran nombre, un gran ministerio, el nombre del ministerio, no, va a construir un altar donde va a adorar, donde va a cantar, donde va a dar cánticos, alabanza, adoración, donde va a rendirse, donde va a llorar, donde va a pedir perdón, donde va a consagrar su vida, donde en el altar pone cada día su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es el desafío de tener un altar constante, de tener un sacerdocio comprometido, responsable, de tener un pacto con el Señor, porque somos gente de pacto, pero el pacto no se mantiene si yo cada día no pongo mi vida en sacrificio. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.